En este vídeo os quiero explicar cómo fotografiar un atardecer en la hora dorada cuando está entrando la hora azul y cómo he realizado yo este tipo de fotografías. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial de fotografía. En este vídeo os voy a explicar cómo fotografío yo los atardeceres en la hora dorada cuando está entrando la hora azul también, y cómo he realizado yo y qué parámetros he utilizado yo para hacer este tipo de fotografías y conseguir estos cielos tan explosivos del color ámbar. Lo primero que tenemos que configurar en nuestra cámara es el formato en el que vamos a disparar, que va a ser un formato RAW, para poder luego sacar toda la información que podamos en los colores. Aquí lo más importante, ya sea el encuadre, ya sea la situación, ya sea lo que queremos fotografiar, también es muy importante lo que viene siendo el revelado. Lo segundo que vamos a hacer es configurar nuestra cámara. Para eso vamos a configurarla en diferentes modos. Vamos a configurarla lo primero en un modo manual. En el modo manual, yo en el que he realizado este tipo de fotografías, tenemos que tener claro qué queremos fotografiar, qué tenemos delante nuestro. En mi caso, por ejemplo, estáis viendo la fotografía, tengo agua, pero tengo un agua muy calmada. Como veis, queda el reflejo del puente perfectamente. Si yo en mi caso, que he realizado con una velocidad de obturación de 1 partido de 2000, la hubiera realizado esta misma fotografía a 5 segundos, a 10 segundos, lo que me hubiera sucedido es que el agua me hubiera difuminado mucho el puente, y mi intención era que el agua quede cristalina, que quede totalmente reflejado el puente en ella, para que quede mucho más explosivo el puente. Si vosotros en cambio ponéis 1 partido de 2000 en lo que sería un paisaje donde hay agua en un río donde están pasando muchos coches y queréis hacer las estelas de los coches, poniendo 1 partido de 2000 os va a quedar una fotografía fea, os va a quedar una fotografía poco profesional. Entonces lo que tenéis que hacer en esos casos es fotografías de larga exposición. En este caso, yo con 1 partido de 2000, el cielo lo tenía totalmente roto, estaba un cielo estupendo, un cielo de los que a mí me gustan cuando se empiezan a romper, que salen esas líneas que parecen que han pasado ahí 200 aviones. Y además congelaba muy bien lo que es el reflejo del puente, que era lo que a mí más me llamaba la atención. Lo segundo que vamos a poner es el ISO de nuestra cámara. En este caso vamos a poner un ISO bajo, el ISO nominal, el ISO que mejor soporte nuestra cámara, en el que mejor funcione, en el más bajo que tenga nuestra cámara, ISO 100, 150, ISO 200. En mi caso, todas estas fotografías las he realizado con una micro 4 tercios y en mi caso fueron a un ISO 200. Diafragma que utilizo yo para hacer este tipo de fotografías en paisaje. Normalmente yo en paisaje, si no quiero cazar las estelas del sol o algún tipo de estela, normalmente utilizo siempre un diafragma de f8, que es el punto dulce de mi objetivo, que es en el que se comporta bien y en el que tengo claro, aunque el objetivo sea manual, que tengo claro es que todo va a salir totalmente enfocado. Desde 20 centímetros en adelante hasta el infinito sé que todo va a salir nítido y enfocado. Entonces ya tenemos el diafragma de nuestro objetivo, ya tenemos el ISO colocado y ya tenemos la velocidad de obturación colocado. Lo siguiente que vamos a colocar es la temperatura de color, los grados Kelvin al que yo os recomiendo fotografiar y en el que yo fotografío este tipo de fotografías. Muchos de vosotros lo que más os impacta es ese color naranjado, ese color ámbar que luego en revelado se consigue, pero para llegar a tener ese color naranja en el revelado, simplemente colocando unos parámetros, simplemente haciendo una sola fotografía, porque estas fotos que estáis viendo son solamente una fotografía, no son un apilado. Luego os voy a explicar cómo hacer un apilado, pero estas fotografías son solamente una. Yo lo que hago es en grados Kelvin. Si estoy todavía en plena hora dorada, lo que hago es en 6100 grados Kelvin, pero si ya empieza a entrar la hora azul, ya me empieza a comer un poquito la hora azul y lo que es el color ese naranja todavía ya se está como apagando, lo que hago es subir hasta 10.000 grados Kelvin. Con eso consigo en los revelados, subiendo los naranjas, subiendo un poquito los tonos rojos y amarillos, consigo subir esa explosión que queda tan impactante y que al final es un procesado donde a la gente le llama mucho la atención y la fotografía gana muchísimo. Como os he comentado antes, todas estas fotografías solamente son una fotografía porque tenía claro que quería dar prioridad a lo que es el puente y tenía claro que tenía que dar prioridad
al cielo, a ese cielo anaranjado. Para eso subí la velocidad a 1/2000 para no quemar lo que es el cielo, pero a su vez veía que el puente, al estar algo iluminado y sobre todo que le estaba iluminando el sol, quedaba espectacular, quedaba muy bien. Y tenía claro que en mi zona, en la zona de abajo y el árbol, lo quería dejar siluetado para dar ese toque dramático, ese toque de atardecer, donde el sol se ve que se está escondiendo por las montañas, queda iluminado el puente y a nosotros nos queda esas siluetas de los árboles. Si vosotros en cambio tenéis una casa espectacular, una zona muy bonita o simplemente una cascada que está bajando con el agua seda y queréis, por ejemplo, hacer que esa zona también quede bien expuesta y también que quede bien expuesta al cielo, lo que tenéis que hacer es un bracketing, lo que tenéis que hacer es un apilado de fotografías. Tenéis que sacar en vuestra cámara, configurarla como bracketing para que dispare 7-9 fotografías y así poder luego acoplarlas todas en una y tener bien expuestos el cielo y bien expuestos las sombras. ¿Cómo enfocar en este tipo de fotografía? En este tipo de fotografías mi objetivo es manual, tengo algún objetivo gran angular que no es manual, pero yo siempre fotografío en paisaje, siempre fotografío en modo manual. Estoy con un diafragma de f8 y con un gran angular, con lo cual simplemente poniendo casi llegando al infinito, viendo en el focus peaking lo que tengo enfocado, simplemente ya sé que todo va a salir bien enfocado, entonces no tenéis ningún tipo de problema en enfocar en manual. También tenéis que llevar, para hacer este tipo de fotografías, tenéis que llevar un trípode. Es muy aconsejable, aunque hagáis fotografías a velocidad de obturación de 1/2000, ponéis vuestro trípode, enfocáis manual, os va a facilitar muchísimo. Si tenéis que hacer, por ejemplo, un bracketing, ya es esencial, es fundamental tener un trípode, y si hacéis largas exposiciones también necesitáis un trípode. Entonces siempre os voy a aconsejar hacer este tipo de fotografías encima de un trípode. Aunque estéis también haciendo velocidades rápidas de 1/2000, yo mi configuración en la cámara siempre es poner lo que es a la hora de hacer la fotografía, que una vez de que presione el botón dispare la fotografía pasados 5 o 10 segundos. Esto lo que evita es que al presionar el botón tenga algo de vibración. Entonces no necesitáis un disparador remoto, simplemente configurando vuestra cámara a 5 o 10 segundos, normalmente suelen venir 2, 5 y 10 segundos, poniéndolo en 5 o 10 segundos es suficiente para que nos salgan trepidadas las fotografías. Como veis es sencillo, luego tiene mucho revelado, por eso fotografiar siempre en RAW este tipo de fotografías, pero simplemente ya es toquetear los revelados un poquito, los tonos que a cada uno nos guste. Como veis es una fotografía sencilla y que cualquiera con estos parámetros que os he dado podéis hacer este tipo de fotografía. Ya sabéis que si no queréis perder los próximos vídeos tutoriales de fotografía y de vídeo, podéis suscribiros al canal, que es una suscripción totalmente gratuita, y a mí me estáis ayudando a seguir con el canal de YouTube. Nos vemos en un próximo vídeo.